Se asentó. Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Hola Ángel, ¿qué tal? Pues nada, mira, ya solo con el fotograma que tengo aquí ya se me ha subido el ruchómetro, el pelómetro y cualquier elemento de medida se me ha subido ya al 85%. Muy bien. Pues mira, esto es una reacción patrocinada por Carlos Retalman. Y bueno, te comento un poco. Esto es Nakayoshi Metal, un proyecto de Daisuke Kurosawa, que es productor, compositor, guitarrista y tal. Y bueno, los integrantes son este mismo que te acabo de mencionar, junto con Harunosuke Ikejiri, compositor y bajista, Yoshiko Ikejiri, aparte de componer también teclados, y Tamu Murata, invitada especial Mira, en este tema. Así que, bueno, el tema se llama Cerberus. Así que pues esto nada, nada. pinta muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Mm, mm, perfecto. Bien, bueno, de todas maneras, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, un like siempre viene bien. Clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y bueno, vamos allá con este tema llamado Cerberus. Ahora le doy para atrás porque aquí no va a haber manera de parar en un buen sitio en ningún momento. Bueno, esto es un tema instrumental, queda clarísimo. Sí, me he dado cuenta. El bajo, mira, aquí en el plano se ve que es de 6 cuerdas. Seis de seis cuerdas, sí, sí. Y bueno, aquí todos son auténticas máquinas, pero máquinas a un nivel increíble. Tal y como está concebido el vídeo, esto es lo típico que se hacía en la pandemia, ¿te acuerdas? Cuando cada uno Sí, se casa y demás. No sé si será por esa época, pero tiene toda la pinta. toda la pinta tiene, sí, ¿Te sí. acuerdas que en esa época todo el mundo hacía vídeos de estos, cada uno en multipantalla, cada uno con el equipo de su casa? Menos yo que como no tenía ni idea, Ujú. pues ni sé tocar ni sé cantar, pues yo no hacía nada. Bueno, Nosotros grabábamos programas de Fórmula 1. eso sí, pero seguramente te pondrías al día viendo series, películas. Sí, bueno, eso sí, el Netflix y el Amazon Prime y todo eso, pues quedaron casi obsoletos. Lo mismo haciendo culturales es tu talento oculto en un grupo de estos de death metal. Oye, quién sabe, quién sabe. Nunca se No sabe. lo sé. Pues mira, 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 efectivamente. Bien, bueno, pues, ¿sabes lo que me gusta de estos vídeos? Que suelen enfocar perfectamente lo que toca a cada uno. Mira, ves el guitarrista, el bajista, a Tamu, y esto se ve espectacular, además en una calidad de alta definición. Vamos a darle un poquito para atrás, ¿vale? Yo porque ya voy conociendo las cuerdas y tal, pero tienen las mismas cuerdas el bajo que la guitarra. Sí, sí, lo que pasa que, claro, a la diferencia es que la guitarra, la cuerda más grave es un mi, que sería aquí, digamos,
la, La la, del medio. la segunda más grave, ¿vale? Desde arriba, la segunda sería la misma nota mi de la guitarra. La de arriba es un si, que es más grave todavía, ¿vale? Y ya el resto sí. Es que las cuerdas al aire serían mi, la, re, sol, si, ¿vale? Y bueno, pues al final es imposible que coincidan porque los tonos son distintos, pero bueno, básicamente cuando un bajo tiene seis cuerdas porque añade una más grave y una más aguda, ¿vale? Ya. Los de cinco cuerdas suelen añadir una grave, excepto los bajistas de flamenco que suelen añadir en vez de una grave, una aguda. En fin, hay para todos los gustos, Y pero los de 7 ya pone 7 y 8 pues ya. los de 7 y 8, 7 entiendo yo. Tendría que consultarlo, pero entiendo yo que los de 7 son el equivalente a las 6 cuerdas de la guitarra más una grave, ¿vale? Pero eso ya es un... Y ya te dije, el Ya, tema ya. solamente de 8, Un, 7 un mostrenco ahí importante. kilos y medio de instrumento, a mí, yo sé, la espalda me la destrozaría. Ya me pesa el de 5 cuerdas, que son 4 kilos y medio, me pesa, ¿sabes? En fin, Ya, ya. mira, al ver, aquí se ve todo perfectamente el despliegue de Tamu. Además, se la ve súper concentrada. Em, Tamu está considerada, bueno, pues mm, en un top 5 de mejores baterías indiscutibles de Japón. Hay quien dice que es la mejor, ¿vale? Pero bueno, yo nunca quiero decir el mejor de, porque Luego para gustos los colores. después entran temas de estilos, entra temas Claro. personales y sí se puede, sí se puede decir de un músico que es de los mejores, pero no se puede decir el mejor porque eso es, en fin, eso es entrar Muy complicado. en polémica y en guerra, ¿vale? Yo me acuerdo de adolescente que siempre era, ¿quién es el mejor guitarrista del mundo? Y había que decían, Steve Vai, Satriani, Ingrid Martin, en fin, ¿sabes? Y eran peleas. Y cuando son estilos distintos y cada uno tiene sus virtudes y, bueno, defectos tienen pocos ya a esos niveles, pero bueno, que ya son matices. Venga, pues retomamos. Vamos a parar un poquito. Eh, Tú estarás como yo, ¿no? Así un poco Estoy mareado. No sé a dónde mirar. alucinando. Claro, porque, bueno, está claro que bajo y batería llevan el peso rítmico. Después el teclado se está encargando todo el tema de lo que sería la rítmica, lo que normalmente debería de ser la rítmica de la guitarra, ¿vale? Esa parte la está llevando el piano, ¿vale? El teclado. Y después
las guitarras se están dedicando a hacer lo que sería la melodía de la voz, que lo ha hecho la guitarra azul, Sí. ¿vale? La melodía de la Y voz la otra a los coros. y la... es decir, esta guitarra azul es la que está haciendo el tema de solos, perdón, de melodía Sí, de... la que canta, ¿eh? Eso es, y después se han repartido las guitarras haciendo solos, ¿vale? Que han hecho ahí como una especie de batalla, Sí, sí, sí. ¿vale? Y la guitarra blanca, para entendernos, apoyaba en una primera parte también junto con el piano a la parte, digamos, rítmica, pero después ha hecho así, ¿no? Ha hecho partícipes de los dos con la guitarra de los solos. Me he quedado súper rayado con la guitarra blanca porque, claro, es que tiene un golpeador en... A ver si lo puedo ver. Aquí tiene un golpeador. El golpeador es esto, ¿vale? Esta parte añadida que, como es en espejo, ¿vale? Sí. Y lo tiene tan limpito y tan pulido, ¿vale? No tiene ni una huella de nada. Te da rabia. No, no es eso, sino que el reflejo de la cuerda se ve en el golpeador. Y al principio creía yo que eran una guitarra de 12 cuerdas, Sí, ¿vale? Una pegada a la otra. Y no, es el reflejo claro. de la cuerda. Claro, es que ¿ves? Está tan brillante. Aquí se ve, de hecho, en la mano se ve aquí en el espejo, ¿no? Y claro, yo al principio estaba loco. Digo, espérate, pero si las guitarras, yo pensando, las guitarras de 12 cuerdas se utilizan para una guitarra rítmica, nunca, nunca para un solo. ¿Qué locura está haciendo aquí de un solo en una guitarra de 12 cuerdas, ¿vale? Me estaba dejando loco. Eh, pero claro, cuando comprendí que era un espejo, digo, vale, ya está, comprendido. Por cierto, los Islay aquí que son, no sé si son calaveras o marcianitos. Parecen Parecen marcianos. marcianos, ¿verdad? Bueno, pues O fenomenal. ojos por lo menos, ¿eh? Sí, sí, no, la guitarra es chulísima. A ver si... Y sí, sí, están cada uno en su casa, ¿eh? Sí, a ver. Vamos a darle un poquito para acá. Porque es que han estado un ratito de solos. Sí, sí. Venga, no sé, al final. A partir de aquí. Vamos allá. Uf, qué locura, ¿eh? ¿Cómo tocan? Me ha hecho mucha gracia. Mira, tiene aquí esta guitarra, el sistema este, para que no, vamos, de agarre, digamos, de seguridad, ¿vale? Y de hecho me hacía gracia a ver si lo enfocan, porque ponía agarre seguro. A ver si sale. Mira, sure lock, como cierre seguro.
¿Vale? Este sistema para que de ninguna manera se le caiga la guitarra. Ah, sí. Sí, Sherlock. Es buenísimo. Bueno, pues nada. Me da un poquito de cosa que la guitarra blanca solamente la enfocan cuando toca la parte del solo, pero la tienen un poquito olvidada en plano, ¿eh? Es decir, todos los demás tienen más, comparten más pantalla. Sí, la teclista sale de vez en cuando también. Sí, 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 pero que salen, todo el mundo sale mucho más tiempo Sí, que Tamu ha estado siempre ahí. Tamu, el bajo y Ah, la guitarra azul. totalmente. El teclado. Uf, magnífico, ¿eh? Madre. Qué despliegue, madre mía, madre mía, impresionante. Sí, 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 sí. Ok. Mira que bien se vean ahí los nombres. Sí, 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 sí. Vamos, pues nada, pues conclusiones porque yo estoy todavía asimilándolo. Sí, sí, esto ha sido un espectáculo de ver cómo toca esta gente, porque telita, ¿eh? Daisuke, que imagino que es la guitarra azul, vamos. Sí, bueno, yo, a ver, yo de ahí el único que distingo realmente es a Tamu, ¿sabes? Que de hecho es la Sí, única. sí, claro, porque el resto no, menos la chica que será Sakura Yoshida, que será la de la guitarra blanca que le han enfocado la cara, los otros tres no han sacado la cara. Claro, claro, es que ese es el tema, ¿no? Bueno, pero de todas maneras es espectacular. Todo lo que nos han mostrado nos ha encantado y es un, vamos, y mira que las canciones instrumentales tienen que estar muy bien hechas para que atraiga, ¿no? Todo el tiempo. Sí, sí. Pero bueno, Aquí te queda, además es que tocan tan alucinantemente que estás ahí mirando a uno, a otro, a otro. Y en este porque han ido, según tocaban las guitarras, se enfocaban en el plano general. sí, sí, de hecho, Sakura Yoshida es de Hagane, ¿vale? Pero sí, sí, pero que me refiero que ¿qué vídeo fue que estaba? Era de Batman, ¿no? Que estaban las cinco ahí y no sabía dónde mirar. Claro, claro, claro. Pero eso era todas a la vez. Sí, claro, claro. Y al menos te van intercambiando y vas pudiendo un Si te poco. quedas fijo en el centro, que está tocando el solo o lo que sea. Efectivamente. Aunque se me iba la vista a Cane ahí, digo, mira cómo toca. Claro, claro, claro. No, Pues a Cane no, a Tamu. A estamos. Cane, digo. Vale. Entonces, bueno, pues entendemos de que Daisuke Kurosawa, digo por protagonismo, es la guitarra azul, ¿no? Que es el, Sí, sí. obviamente, después Ikejiri, bueno, espectacular con ese bajo de 6 cuerdas, ¿vale? Al igual que los teclados. Y Yoshiko, Yoshiko. que será la hermana, supongo, o familia. Y Tamu Murata, bueno, pues espectacular como siempre. Bueno, pues amigos, y Carlos, gracias por patrocinar esta reacción, nos ha encantado. Y bueno, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y bueno, como siempre, dos formas de apoyarnos, ¿vale? Haceros miembros del canal
En el nivel 1 podéis ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis reacciones exclusivas a lo largo del mes. Luego está el Patreon para tener reacciones personalizadas, como en el caso de Carlos. Y hay tres niveles, bronce, plata y oro, para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. Los enlaces, tanto para hacerse miembro como para el Patreon, están abajo, a la información de la canción de esta reacción. Por último, si veis una reacción nuestra y salta una publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Gracias a todos y esperamos vuestros comentarios. Adiós. Hasta luego.